Buenos días para todos. ¿Cuántos se han inscrito? Está bien, no tiene que decirme, yo sé cuántos se han inscrito. Gracias a Dios estamos de regreso. En estos días de Navidad y de Año Nuevo fuimos a visitar a nuestros hijos y, más importante, a nuestros nietos. Visitamos también la iglesia de Grace. Fue para nosotros una bendición poder estar allí ministrando un domingo, estar con la familia y con estos pequeñines que queremos un montón. Pero les extrañamos a ustedes desde muy adentro de nuestro corazón. Ustedes son para nosotros nuestra familia aquí en Colombia y ya quería regresar a verles. También quería regresar a abrir la palabra de Dios, así que abran sus Biblias por favor a Juan 4. Es un privilegio regresar otra vez a estas palabras que hemos estado meditando por varias semanas, volver al encuentro de esta mujer samaritana y nuestro Señor. Si recuerdan, ya pasamos un tiempo en la sección que va del capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 26, y hoy regresamos otra vez a este encuentro entre Jesús y la mujer. Pero ahora vamos a meditar en otra porción, y es la que está desde el versículo 27 hasta el 38. Voy a dar lectura, versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Esta porción es una nueva porción de la Escritura en la que vamos a meditar por varios días. Sin embargo, estamos en el mismo evento de la mujer samaritana y Jesucristo. Y si recuerdan, hemos estado hablando de que el tema principal de estos textos, de esta sección, es el Evangelio. Es el Evangelio. Dije que el Evangelio también es el Señor Jesucristo, es la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Él ha venido a este mundo para convertirnos en hijos de Dios, para que seamos llenos de toda su plenitud y que recibamos esta gracia sobre gracia. Y Juan hace este énfasis en el capítulo 4, versículo 13 y 14. Todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ese es el tema central. Esta plenitud, esta vida abundante que el Señor Jesucristo nos da al venir al mundo. Y lo que nos interesa hoy es cómo es que se obtiene. ¿Cómo puede recibir esto? Y hemos estado viendo cómo es que no se obtiene, cómo no se puede. Vimos las dificultades, vimos los obstáculos que muchos ponen y por eso no lo obtienen. Hay muchos obstáculos, hay prejuicios, malentendidos, hay torpezas que no permiten recibir de esta plenitud. Y muchos somos conscientes de estas cosas en nuestras propias vidas y experiencias. Y también hemos visto cómo nuestro Señor nos muestra cómo es posible sobrepasar estos obstáculos. Y eso ya lo vimos en esa maravillosa porción que tenemos en los versículos 1 hasta el 26. Y ahora desde el 27 en adelante vemos el resultado de sobrepasar esos obstáculos.
En la primera porción vemos los obstáculos que ella pone, la mujer, pero ahora en estos versículos del 27 en adelante vemos cómo esa misma mujer está sobrepasando estos obstáculos y demostrando ser una criatura nueva. Pero antes de entrar a analizarla a ella como una nueva criatura, hay que tener claro algo en mente y es muy importante que lo tengamos en mente. Es quién hace todo esto posible. ¿Cómo es que esto de recibir la plenitud se obtiene? Creo que uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos todos en la actualidad es seguir hablando de cristianismo en lugar de hablar de Cristo, en lugar de hablar del Señor Jesucristo. Muchas veces empezamos por nosotros mismos, empezamos por nuestros problemas, por nuestras dificultades, y no se dan cuenta de que todo inicia con Él. Y el mayor peligro es que al evaluar todo eso, se olvide de Él y convierta el cristianismo en una especie de filosofía, en una especie de visión de vida, o incluso lo convierta en una serie de doctrinas y enseñanzas acerca de Él. Este es el peligro constante. Es un peligro que todos nosotros como cristianos nos encontramos. Muchos hacen del cristianismo una serie de aplicaciones prácticas para la vida y se dejan llevar por esas aplicaciones prácticas y se olvidan de Jesús. Se acercan al cristianismo y a sus doctrinas como un cuerpo de verdad, como un grupo de proposiciones. Se acercan a él de una manera teórica y académica y puramente intelectual. Ahora bien, todo eso es correcto, por supuesto, pero si se detiene allí, si se detiene y se olvida de él, si se olvida de su relación con él, pronto estarán en problemas. Y por eso es que estamos estudiando Juan, para que todos nosotros tengamos claridad qué es el cristianismo. Por eso hemos escogido ese libro, para que todos tengamos claridad quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer a este mundo. Por eso es que se escribieron, de hecho, los evangelios, para que quede esto claro, para conocer acerca de lo que hizo la persona de Jesús, para que sepa quién es Él. Pero los evangelios tienen una función adicional, y es que recuerde que Él sigue siendo el mismo, como cuando vino a la tierra por primera vez. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice Hebreos 1, 13:8. Sigue siendo el mismo que le habló a la mujer de Samaria y tiene las mismas características de ese entonces hoy. Así que antes de considerar lo que le sucedió a la mujer, debemos comenzar de nuevo con Él. Una gran pregunta para todos nosotros es esta: ¿lo conoce? ¿Es capaz de ir a Él? ¿Es capaz de hablarle como la mujer le habló a Él o como le hablaron los discípulos a Él? Al fin y al cabo, esto es lo que importa. Si su fe, si su cristianismo del que habla que tiene no provee valor para venir a Él, entonces hay algo trágicamente malo en usted. Porque el corazón, el centro, el nervio del cristianismo es Cristo. Así que debe mirarlo ayer, hoy, por los siglos. Y hoy vamos a hacer algunas observaciones generales de estos textos acerca de Jesús que nos muestran cómo Él siempre domina la situación, siempre. Incluso cuando piensa que no, Él sigue siendo la persona más importante. Bien, ¿qué tenemos aquí en los textos? Permítame exponer algunas de estas cosas que observamos que son maravillosas, que son inclusive reconfortantes, que son alentadoras. El problema es que la iglesia a menudo, con sus ceremonias, con sus rituales, resultan ocultando esto para nosotros. Y cuando hermanos las exponen, fueron expulsados y hasta desterrados y rechazados. Pero aquí está en el Nuevo Testamento, están abiertas para nosotros y nuestra tarea es ver, es extraerlas, es poder entender esas verdades acerca de Él. ¿Y qué tenemos? Aquí en el capítulo 4, versículo 27, vemos ciertos elementos que nos ayudan a saber más acerca de Jesús, a conocerlo mejor
y que conociendo estos elementos le convenza en su fe, o que su fe, al convencerlo, su fe crezca, o que inclusive, si hay alguno de ustedes en medio de nosotros que no crea, que al ver lo que sucede con esta mujer crea. Y es en eso lo que nos vamos a enfocar. Y el primer elemento a observar lo encontramos en las dos primeras palabras del versículo 27, en esto. En esto llegaron sus discípulos y se admiraran de que hablara con esta mujer, o con una mujer. En esto se puede traducir en ese momento. Y la pregunta que nos hacemos es ¿en qué momento? Bueno, en el mismo momento en que nuestro Señor estaba instruyendo a esta mujer y a ella le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo, dice en el versículo 25. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En ese preciso momento, cuando sus discípulos llegan, en ese preciso momento. ¿Y cuál es el significado de eso? Bueno, es algo impresionante lo que podemos observar. Lo primero es que no piense que los discípulos interrumpieron la conversación. Eso no es lo que está sucediendo. Aquí está nuestro Señor hablando a la mujer samaritana y los discípulos regresan. Recuerden que ellos habían ido a comprar provisiones. Estaban todos muy cansados y no habían comido. Y nuestro Señor igual está cansado. Están cansados de su viaje. Así que Él se sienta al lado de este pozo mientras los discípulos van a recoger algo de comida. Y justo cuando Él está hablando con la mujer es que los discípulos regresan. Pero noten que los discípulos al regresar no interrumpen la conversación, simplemente llegan. Llegan justo cuando Jesús ha terminado de decirle a la mujer lo que tenía en su mente decirles. Justo cuando Él dice, yo soy. Del versículo 26 es que ellos regresan. En ese momento de su llegada es que Él ha entregado su mensaje. Yo soy el que habla contigo. Después de haber entregado este mensaje, inmediatamente después o justo cuando ha terminado de entregar el mensaje, los discípulos llegan allí, regresan. Y esto, como veremos, es una de las cosas que debería darles consuelo. Y es acá que podemos extraer el primer elemento de Jesús que quiero mencionar. El primer elemento acerca de Jesús es que Él siempre está en control, siempre está a cargo de la situación. Él todo lo controla y nada es casual. Toda su conversación con esta mujer fue arreglada de tal manera que Él terminó con esta declaración. Es decir, nada puede interrumpir su trabajo. Hizo la declaración antes de que llegaran los discípulos. Ahora muchos tienden a pensar que se podría interrumpir la voluntad de Jesús, pero eso es una falacia. A veces algunos piensan que puede, pero pensar así solo muestra que está inclusive poniendo más importancia a usted que a Jesús y a su obra. Mis amigos, lo que Jesús se ha propuesto hacer, siempre lo hará. Él tiene el control de toda la situación. Puede controlar el tiempo, puede controlar las personas, puede controlar las circunstancias, puede controlar los eventos. No hay nada que Él no controle. Y un segundo principio es que Él lo sabe todo. Recuerden que Él sabía todo acerca de esta mujer y ella estaba asombrada por esto. Sabía de su vida inmoral, sabía que había tenido 5 maridos. Ella no lo entiende bien y por eso es que dice que es profeta. Ella estaba sorprendida de esas afirmaciones que hacía Jesucristo, asombrada por la verdad acerca de Él y porque Él lo sabe todo. Él sabía a qué hora llegarían los discípulos. Él sabía el tiempo que tenía para hablar con la mujer. Él lo sabía todo. Si recuerdan, Él mismo al final del capítulo 2, cuando está en Jerusalén y que vieron las señales que Él hacía, allí dice en el versículo 23, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a ellos. Los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí notan? Él lo sabe todo. Y de la misma manera,
más adelante vemos cómo él conocía exactamente a Nicodemo. Y por eso es que él puede interrumpir la conversación que había iniciado con Nicodemo, no lo deja continuar y le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él lo conocía y conocía su corazón. Y yo les digo, no hay nada que él no sepa. Ahora bien, me parece que aquí está uno de esos grandes principios que debe tener siempre presente. No hay nada de usted y de mí que él no sepa. No hay nada acerca de sus circunstancias que él no sepa. Él es el Señor de todas las circunstancias. No le puede interrumpir. Su plan es perfecto y sin duda va a llevar a cabo su plan. Sin embargo, algunas personas se ven a ellos mismos tan importantes y ponen tanto énfasis en sus decisiones como si el Señor estuviera esperando por ellos. Son de los que dicen, es que yo decidí por Cristo. ¿Yo decidí por Cristo? Tal vez no. Yo creo que Cristo decidió por usted. Así es como funciona. Algunos de ellos dicen constantemente, es que usted no sabe quién soy yo. Se jactan. ¿Usted no sabe que yo llevo más de 20 años de cristiano? Soy más cristiano que todos los que están acá, dirá alguno. ¿No sabe que yo estudié esto o lo otro en aquel seminario? Mi querido amigo, deshágase de esa noción. Él siempre está al mando. Deje esa jactancia. Él lo sabe, él sabe lo que hace. Siempre lo hace en el momento adecuado, ni antes ni después. Él lo sabe. ¿Sabía usted que está en las manos de nuestro Señor? Se da cuenta de que Él está a cargo y en control de todo el universo. Muy bien, habiendo dicho eso, hagamos ahora otra observación adicional en el texto. Noten lo que pasa en el momento en que los discípulos regresan. Es algo también sorprendente. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Entonces, además de que Él está en control de las circunstancias, además de que sabe todo acerca de las personas, inclusive de usted y de mí, el tercer elemento es que Él actúa muchas veces de formas que son completamente inesperadas. Ellos no entendían por qué hablaba con ella y se admiraron. Y por supuesto, ellos no lo entendieron porque eran judíos y tenían las tradiciones judías. Y esa era la enseñanza de los rabinos. La enseñanza rabínica que ellos tenían es que no podían hablar con ninguna mujer en público, ni siquiera si su esposo y su esposa se encontraban en público podían hablar. Si se encontraban accidentalmente en una calle, no deberían dirigirse la palabra. Esa era parte de la tradición. Además, los judíos y los samaritanos, adicionalmente, no conversaban, no hablaban. Por eso, cuando llegan los discípulos, a ellos les pareció bien extraño y se admiraron, porque tenían ideas acerca de qué se hace y de qué no se hace. Y es lo que pasa a muchos, inclusive hoy, que a menudo se meten en problemas en su vida cristiana, o antes de entrar en ella, o después de haber entrado, porque están llenos de prejuicios. Esto porque están encadenados a las tradiciones. Pero Jesús rompe todo esto. Y esta es una de las primeras cosas que tiene que darse cuenta acerca de Él. A veces hace exactamente lo contrario de lo que usted piensa que debería estar haciendo. Por eso no trate de dictarle o tratar de decirle lo que debe hacer. Hacerlo es tonto. Él es soberano en lo que hace. Y cada uno necesita cultivar, y usted y yo necesitamos cultivar un espíritu, ese mismo espíritu de los que lo tenían los discípulos. Aunque no entiendan, ellos, aunque no entendieron, se comportaron de manera correcta. De la misma forma nosotros, así no entendamos lo que Él está haciendo, igual debemos comportarnos como ellos lo hicieron. Allí dice que se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Ellos tuvieron el suficiente sentido común como para no decir nada. Y esta es una de las lecciones que debemos aprender. Y es que debe tener presente constantemente lo que dice Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor.
porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos, más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. ¿Y cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas? Reconozca que cuando se acerca a Él, está tratando con esta gran y gloriosa persona, que Él siempre está en control, siempre, que Él sabe todo acerca de usted y que actúa de forma soberana, así usted no lo entienda. Por eso debe deshacerse de sus prejuicios, de sus nociones preconcebidas, de sus ideas. No debe convertir su cristianismo en algo simplemente establecido, formal, educado, respetable y ordenado. No. Solo mire a Cristo y mire lo que Él hace y manténgase disponible a qué dirección le está mostrando. Nunca sabe en qué dirección le va a llevar. Nunca sabe lo que Él va a hacer. Nuestra experiencia con nuestra esposa es una experiencia simplemente nosotros poner nuestras ideas y Él cambiarlas. Un día decidimos irnos de Colombia y allá llegamos a Toronto. Yo le dije a mi esposa, nos vamos a quedar en esta ciudad hasta que seamos viejitos. Eso fue lo que yo le dije. De hecho, comienza desde antes, porque yo le dije a mi esposa antes de casarnos, no me voy de Colombia, yo amo este país, nunca nos vamos a ir de acá. Y ella dijo, me caso con usted. Llegamos allá y nos pasó otra vez lo mismo. Una vez que le dije yo, aquí nos quedamos para siempre, allá fue donde yo conocí al Señor, aquí nos vamos a quedar, resultamos 5 años después en Montreal. Y después nos resultamos en Los Ángeles. En ese momento yo le dije, ay Señor, ya usted toma el control, porque yo ya no sé, queríamos volver otra vez a Canadá y estamos aquí en Colombia. En realidad debemos dejarnos guiar, ese es el mensaje, que Él guíe, hay que mirarlo a Él y que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Debe entender que Él hace cosas que son inusuales y extrañas y que a veces parecen equivocadas, pero Él es soberano. Y esa fue toda la tragedia de los fariseos y los escribas cuando nuestro Señor estuvo en este mundo. Aquí estaban estas personas que eran muy piadosas, pero muy rígidos en su forma de pensar. Eran personas religiosas, constantemente tropezaban con Él, les parecía inclusive que Él era un infractor de la ley. Eran tan cerrados y rígidos en sus ideas acerca del sábado y otras cosas, y cuando lo vieron sanando a un hombre en el día de reposo, dijeron, es un infractor de la ley, está violando la ley. No se dieron cuenta de que el sábado fue hecho para los hombres y no los hombres para el sábado. Esos son los legalismos, esos son los prejuicios que tienden muchos a llevar o traer a la vida cristiana. Y por eso se sorprenden cuando pasan cosas inesperadas. ¿No les pasan a ustedes cosas a veces en sus vidas que no son las que esperaban? Y a veces eso los lleva a quejarse del Señor. Por eso debe aprender la lección de estos discípulos. No diga nada si no entiende. Recuerde que Él sabe todo lo que Él está haciendo. Tenga fe en Él y calle. Siga su guía y deje que Él siga guiando. Su responsabilidad es seguirle. Él está en control de las circunstancias. Él sabe todo acerca de usted y actúa a veces de maneras inesperadas. Y eso me lleva a la siguiente lección que sale de este evento. Y es el hecho de que Él siempre merece respeto. Siempre hay que acercarse a Él con reverencia. Estos hombres, los discípulos, aunque no entienden y aunque se maravillan, noten, guardan silencio. ¿Por qué? Porque había algo acerca de Él, y esto es lo que encontramos a lo largo de los evangelios, algo acerca de Él que lo lleva a reverenciarlo. Lo reverencia cuando se da cuenta de que Él está en control, de que Él lo sabe todo y de que actúa de forma inesperada. Y ellos recordaron en ese momento su posición en relación con Él, y que igual cada uno de ustedes y yo debemos recordar que estamos aquí en la tierra y que Él está en el cielo, que Él es infinitamente glorificado, está allá arriba en los cielos a la diestra de Dios. Y por eso
No podemos venir a Él con esa familiaridad con la que muchos llegan, como si fuera su parce, como si fuera su pana, como si fuera su cuate. Él no es mi pal, Él es Dios. Y usted y yo estamos en la tierra y debe reverenciarlo como a Dios. Pero ojo, no es que no pueda hablarle, por supuesto. La mujer le habló, los discípulos le hablaron. Puede, pero al mismo tiempo hay algo que demanda respeto y reverencia. Noten, nadie le preguntó qué haces o por qué hablas con ella. Ellos lo reverenciaron y merece reverencia. Tanto era la reverencia que se le debía que hasta silenciaba a sus enemigos cuando le hablaban. Ustedes recuerdan cuando vinieron a él unos a atraparlo, a arrestarlo con unos soldados. Cuando vinieron, ¿qué hicieron? Retrocedieron y cayeron. Pero ¿quién era Jesucristo? Era un carpintero. A simple vista era un hombre común y corriente. Y sin embargo, había algo acerca de él que creaba este respeto, este sentido de respeto. Y a medida que vamos leyendo las historias, los milagros y sus enseñanzas, se da cuenta de que estaban asombrados. Dijeron que este hombre habla con autoridad, no como los escribas. Ellos estaban llenos de asombro. Ahora, mis queridos amigos, recuerde esto. Recuerde que está aquí en el reino de lo milagroso, de lo sobrenatural, de lo divino. Recuerde que está tratando con el Dios eterno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en este párrafo usted se dará cuenta cómo se va a revelar Él. Él es diferente a los discípulos. Noten, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces le decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahora bien, aquí hay algo que debería ser básico y fundamental en todo su pensamiento, y les digo que es una tragedia que tenga que mencionar este punto otra vez. Pero estamos viviendo en una época en la que las personas que se llaman a sí mismos cristianas no parecen creer en la deidad de Jesús, no creen en su humanidad. Él es un hombre y Él es Dios. Él es un hombre, pero Él mismo dice, yo soy el Mesías. Es uno de nosotros en un sentido, pero ojo, es Dios y merece reverencia. Merece su reverencia. No se deje llevar por aquellos que reducen a Jesús a su nivel. No sea como aquellos que vienen a obtener de Él la prosperidad o la sanidad, como vienen muchos en tantas iglesias por estos días. Una de estas iglesias que no está muy lejos de acá atrae miles con esa promesa. Y en vez de dar prosperidad, le da probablemente el infierno. Y ojo, estos que vienen a buscar la prosperidad que supuestamente ofrece son iguales a los que ofrecen esa prosperidad. No soportan la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad. 2 Timoteo 4:3. Por el contrario, venga a Él como la única esperanza de su salvación en esta mañana. Él es uno de nosotros, pero también es el yo soy. Y les digo que si no tiene claro su persona, no hay esperanza, no hay ninguna esperanza de poder recibir de esa plenitud. Si quiere tener claro, debe venir a Él porque Él es el único que puede revelar esto de que es el hombre y es el yo soy. Si usted no tiene claro de quién es Él, inmediatamente lo reduce a un nivel de meramente un hombre humano y terrenal. Y decir que Él es un buen maestro o solo un buen maestro es una mentira. Y estos discípulos entendieron la peculiaridad de Jesús. Todavía eran ignorantes y les faltaba entendimiento más profundo y conocerlo mejor, conocer su camino, pero ya han entendido algo. Y eso es lo que los mantiene callados, reverenciándolos. Y luego Jesús les dice claramente a ellos, como se lo dijo a la mujer, noten el versículo 34, dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.
Y esta no es otra más que otra manera de decir quién es Él. Él no pertenece a este mundo por naturaleza. Él ha venido al mundo, ha sido enviado a este mundo. Esto, por supuesto, no es más que otra forma de resumir todo lo que leemos en el prólogo del primer capítulo. Esto es otra forma de decir, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Es solo otra forma de decir que Él es simplemente el yo soy. Esto es básico. Y puedo decir estas cosas inclusive en esta época insensata en la que vivimos, que habla de la tolerancia. Y dije que aunque un hombre no crea la verdad acerca de la persona de Cristo, todavía puede ser cristiano si hace el bien. Mis queridos amigos, no hay cristianismo si eso es verdad. Esta es una de las cosas que no son negociables. Jesucristo no es negociable. La persona de Jesucristo no es negociable. Cualquiera que cambie su persona está hablando blasfemia. No hay pozo de agua que brote para vida eterna si no tiene claro quién es Jesús de Nazaret, o si solo dice que Él era un hombre, meramente un hombre. Toda su salvación en esta mañana depende del hecho de que Jesús ha sido enviado al mundo por el Padre como su Hijo unigénito. El Verbo se hizo carne, Él, un hombre, sí, pero Dios también. El Hijo eterno que ha tomado para sí la naturaleza humana. El yo soy es enviado al mundo. Él ha venido al mundo. Él no ha sido creado. Él ha venido, es un visitante. Dios ha visitado y redimido a su pueblo por medio de su venida. Si no tiene claro esto, no hay cristianismo. Y por eso no es de sorprender que no sepa alguien acerca de esta plenitud, que no sepa acerca de este pozo que brota para vida eterna. Por eso debe darse cuenta entonces de lo que tenemos acá. Recuerden que Él vino, que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Él ha venido, Él es enviado. Y Él mismo dice, mi comida está diciendo todo mi propósito, mi alimento, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Puede ver el contenido de esa frase? Ahí está todo el cristianismo en pocas palabras. Esa es la razón por la que Él ha venido a este mundo, para hacer la voluntad del que le envió. ¿Y qué significa eso? Bueno, la voluntad de Dios es la salvación cristiana. Él ha venido para llevar a cabo su plan de salvación, el plan de salvación de Dios. Eso es lo que está haciendo en este mundo. Él no está aquí simplemente para enseñar. Es parte de ello, sí, pero vino a hacer la voluntad del que me envió. Por lo tanto, no debe pensar en ello solo en términos subjetivos de lo que significa para usted. Está bien, sí, cierto. Tiene que hacer eso, ver qué es lo que eso significa para usted. Gracias a Dios le damos por sus enseñanzas. Puede disfrutar de ellas personalmente, pero el propósito glorioso y grandioso de Él es hacer la voluntad del que le envió y llevar a cabo su obra. Y la voluntad de Dios es traer un mensaje. Él fue enviado con un mensaje y para llevar a cabo su obra. A Él se le ha dado una tarea, y la tarea es liberarlo de las oscuras profundidades, liberarlo de las tinieblas, de las miserias de la vida. Por eso debe mirar hacia arriba y mirarlo a Él, y ver ese gran, glorioso propósito que se despliega, y ver la voluntad del que le envió. Él ha venido a este mundo para terminar esta obra que Dios le ha enviado a hacer. Y la salvación es la obra que Él tiene, es su salvación, es mi salvación, es la salvación del mundo. Él no ha venido simplemente para que tenga unas experiencias, Él no ha venido simplemente para tratar de hacer algo, sino que Él vino y lo terminó. Y si usted y yo anhelamos de ese pozo que brota para vida eterna, tiene que entender el camino de salvación. No puede obtener eso sin la salvación. Sin la salvación no puede recibir de su plenitud y la gracia sobre la gracia. Mi querido amigo, usted nunca
puede obtener nada hasta que no tenga claro el camino de salvación. Ahora muchas personas no se dan cuenta de eso y por eso pasan toda su vida buscando. Y esto es, por supuesto, el error básico o clásico del misticismo. Hay un verdadero misticismo y hay un falso misticismo. El verdadero misticismo es el misticismo de esta relación personal con el Señor Jesucristo, de la forma que está descrita en el Nuevo Testamento. Y está el falso misticismo, es aquello que realmente pasa cuando la gente rechaza la obra que Él ha venido a hacer, la obra que Él ha terminado. Lo que hace el místico es no ver al que hace la obra. Comienza diciendo: yo quiero buscar a Dios en mi ser. Cada uno debe buscar a Dios porque cada uno debe tener algo por dentro de él. Así que entonces comienzan con ese proceso de meditación y contemplación, pero eso es meramente psicología. Y sí, a veces puede hacerle feliz a la gente, pero mi punto es que eso no es cristianismo, en absoluto. Esto es cristianismo. Solo hay un camino a esa bendita plenitud de la que habla Juan, y es darse cuenta de que solo es posible como resultado de esa obra terminada. Hay tanta gente que viene a Dios con problemas y oran y se sorprenden que no son resueltos. O muchos van a Dios y no vuelven porque consiguen lo que querían, consiguen sus deseos egoístas. Se apartan de Él y de todo el cristianismo, pero no se dan cuenta de que hay algo que es mucho más importante y es su Hijo. Recuerden la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, y siempre hay que ir allí. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahí lo resume. ¿En qué consiste esta obra? Bueno, todo Él lo dio en su enseñanza. Todo Él lo manifestó en su persona y su poder. Pero principalmente, supremamente, es lo que habló en el capítulo 17, la obra que me diste que hiciera, y esta es la redención, es la reconciliación con Dios. No hay esperanza para usted y para mí hasta que se reconcilien con Dios. No tiene bendiciones de Dios hasta que se reconcilien con Dios. Hasta que se dé cuenta, en otras palabras, de que ha pecado contra Dios, de que es culpable ante Dios, de que la ira de Dios está sobre usted y que Dios no va a bendecir a un pecador. Él puede concederle ciertas bendiciones temporales o generales, pero nunca le dará la bendición más grande de todos, que es conocerle a Él y a su Hijo. Esa es la vida eterna. Y esto solo se les da a aquellos que están cubiertos por la obra terminada de Cristo. Lo que significa entonces es que debe darse cuenta de que la única manera en que puede reconciliarse con Dios es que Él se lleve sus pecados sobre su propio Hijo. Esto es al final la obra. Que Él vaya allí como cordero al matadero. Que el Padre cargue sobre Él los pecados de todos los que en Él creen. Y allí termina la obra de esta gran redención. Está terminado. Y entonces Él le resucita, le justifica, y Él vive siempre para interceder por usted y por mí. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Eso es lo que Él ha venido a hacer. Él ha venido a hacer la voluntad del que lo ha enviado y a terminar su obra. Y la terminó. Nada podía detenerlo. Todos los poderes en su contra no pudieron detenerlo. Nada pudo detenerlo, ni siquiera los discípulos pudieron terminar o impedir la obra que estaba haciendo con la mujer. Nada puede terminarlo. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se da cuenta siempre de esto cuando va a Él en oración? Que la única manera de entrar a su presencia es por la sangre de Jesús. Sin la obra terminada no hay acceso. Si no tiene claros estos fundamentos de la fe cristiana, no tiene nada. Si no tiene claro esto, no debería estar buscando de este pozo y de agua que brota para vida eterna.
Si no tiene claro esto, no tiene nada. Si está buscando la plenitud, no sirve de nada si no sabe quién es Él. Si está buscando una experiencia espiritual elevada, bueno, pasará el resto de su vida buscando si no tiene claro quién es Él, porque nunca la conseguirá si no tiene a Cristo. Porque la obra principal de Dios es la redención en Jesucristo. Sin muerte expiatoria que se nos ofrece, no tiene ninguna bendición, y por eso es que nosotros recordamos la cena cada mes. Pero yo le digo que si su corazón hoy, así sea el más duro corazón de todo el universo, el más jactancioso, el más implacable, no es nada en las manos de Cristo, porque Él lo puede ablandar, y al mismo tiempo al que quiere endurece. Y esto hace para demostrar su poder, y lo hace para que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que al que quiere tiene misericordia, del que quiere tiene misericordia. Pero si viene a Él, nunca le va a rechazar. El que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Nunca le rechazará si va a Él penitente y arrepentido, humilde y contrito, si viene buscando su rostro. Porque Jesús es infinito en su gloria, infinito en su condescendencia, infinito en su piedad, infinito en su simpatía, en su ternura, en su amor, en su disposición de tratarle bien. Ahí está. Jesús se presenta ante la mujer de Samaria y sus discípulos, y más tarde ante otros samaritanos, y les convierte. Pero gracias a Dios que también está enfrente de nosotros esta mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de compartir la cena del Señor, porque es la oportunidad de recordar esa obra grandiosa que Él ha hecho en nuestras vidas. Nunca olvide el Evangelio, no permita, por eso lo hacemos y lo hacemos con frecuencia, porque tendemos a olvidar el Evangelio, tendemos a llenarnos de cosas cristianas que hacer y que no hacer, pero lo más importante es la obra de Cristo Jesús, y por eso vamos a pasar en este momento a tomar la cena. ¿Quieren por favor inclinar su rostro?